En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Introducción. La llamada Carta a los Hebreos, aunque difícil de entender, es una obra singular y fascinante, pues es una síntesis vigorosa de la fe cristiana centrada en la salvación que nos aportó el sumo sacerdote escatológico y celestial, Jesucristo, mediador de la alianza que abre definitivamente a los creyentes al encuentro y comunión con el Padre. Fuera del carácter epistolar de Hebreos 13, 19 no es una carta, sino un sermón o palabras de exhortación, expresión que designa una homilía o predicación para alentar la vida en Dios en base a las Escrituras. Estamos, pues, ante un escrito que tuvo su origen en una homilía o sermón cuidadosamente preparado sobre el sacerdocio de Cristo, para una asamblea reunida en una celebración litúrgica. No sabemos quiénes fueron los destinatarios de esta homilía, luego escrita, ni siquiera si eran judíos o no, distinción que, a diferencia de las cartas paulinas, no se hacen hebreos. Podrían ser cristianos que viven en Roma o en comunidades cercanas a Roma, pero también, aunque menos probable, cristianos que viven en Jerusalén. Tanto por el título a los hebreos, aunque este no forme parte del escrito original, como por el contenido y el recurso a la escritura, los destinatarios podrían ser sobre todo judeocristianos de buena formación helenística. De Hebreos y de sus diversos contextos se deducen algunas características de la comunidad a quien se dirige para comprender mejor su contenido. Se trata de discípulos que viven tiempos difíciles y necesitan ser fortalecidos en su fe. Este diagnóstico, que es el de muchas comunidades de la segunda mitad del siglo I después de Cristo, necesita especificarse. En concreto, se trataría de discípulos de la segunda generación que ya llevan un tiempo en su caminar de fe. No solo están bautizados, sino también han recibido una formación básica en temas de vida cristiana y han superado las pruebas de los tiempos de su conversión. Sin embargo, como no alcanzan aún la madurez ni la fidelidad deseables, se les pide que recuerden el inicio en su fe, que sigan creciendo en ella y la acompañen con una vida coherente. Solo así superarán las dificultades propias de la segunda generación de cristianos: debilidad en las convicciones de fe, cansancio y desaliento por el grave peligro de apostatar. De aquí la convicción: tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, a la que sigue la exhortación: mantengámonos firmes en la fe que profesamos. Teología de Hebreos: Jesucristo, sumo sacerdote para siempre. No es adecuado comprender Hebreos a partir de la oposición entre la alianza y el culto nuevo y la alianza y el culto antiguo. No se contraponen ambas realidades de la historia de la salvación, sino que alianza y culto nuevos dan cumplimiento al sentido oculto y profundo de lo antiguo. No olvidemos que el autor de Hebreos es un teólogo y predicador que no reniega del Antiguo Testamento, sino que lo actualiza alegóricamente para mostrar que Cristo lo cumple perfectamente, pues Él es quien nos reconcilia con Dios en cuanto sumo sacerdote y a la vez sacrificio perfecto y agradable a Dios. Las prescripciones sobre sacerdotes, culto y sacrificios son solo sombras, figuras o símbolos terrenos de las realidades celestiales, es decir, de las cosas perfectas y eternas. Como lo de la antigua alianza es reflejo de la nueva y de las realidades definitivas, hay que descubrir en aquella el espíritu de la letra y de los hechos, para lo que el autor se sirve de una columna vertebral.
la interpretación alegórica de lo prometido por Dios mediante los profetas, la que se pone al servicio de una comprensión cristológica. Sustentado en la interpretación de los Salmos 2 y 109 y en la figura enigmática, sacerdotal y mesiánica de Melquisedec, Hebreos testimonia una original confesión de fe. Jesucristo es el apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos, siempre misericordioso, del todo confiable, santo e inmaculado. Pero nada en la genealogía y vida de Jesús hacía presagiar esta confesión, pues no era de la tribu de Leví, ni realizó acciones sacerdotales. Por el contrario, se enfrentó a la aristocracia sacerdotal del templo y a su ritualismo, y su muerte afuera de la ciudad fue la de un maldito. Tampoco la teología cristiana nos preparó para esta confesión, a pesar de que tradiciones judías otorgaban rasgos sacerdotales al Mesías. En Qumrán se esperaba un Mesías sacerdote y en Juan, con lo de la túnica de Cristo hecha de una sola pieza, hay una posible alusión a vestiduras sacerdotales. Cristo es verdadero sacerdote, pero según el orden de Melquisedec. El sumo sacerdocio de Jesucristo se pone en estrecha relación con la humanidad. Él es el único y perfecto mediador de salvación entre Dios y los hombres. Para ello, bajó del cielo y se hizo uno de nosotros para iniciarnos y perfeccionar aquella fe que hace posible la comunión plena con el Padre. De aquí que para nuestro autor, la mejor manera de ver a Cristo es en esta particular solidaridad misericordiosa, propia de un sacerdote. Pero él también fue perfeccionado al pedírsele obediencia radical a la voluntad del Padre, la que incluía el sufrimiento, y así fuera solidario con sus hermanos, los creyentes, y guía que conduce a la salvación. Su condición de Hijo de Dios glorificado, muy superior a los ángeles, y su condición de hermano nuestro son inseparables y constituyen las dos cualidades que permiten la mediación perfecta. Porque es Hijo, es digno de confianza cuando ofrece la salvación del Padre. Y porque es hombre probado en todo como nosotros, es capaz de asociarse con la humanidad, compadecerse de sus flaquezas y llevarla a Dios. Este sumo sacerdote de la nueva alianza nos conduce a la santificación que los sacrificios antiguos pretendían, pero que por la imperfección de oferentes y de ofrendas no podían realizar. La cortina que separaba a los israelitas de la presencia de Dios en el templo de Jerusalén no era más que un símbolo del cuerpo y de la sangre de Cristo, quien, por su sacrificio, nos obtuvo la capacidad de vivir para siempre en Dios, es decir, de entrar en el santuario celeste. Él, pues, es el definitivo mediador, el sumo sacerdote de las realidades eternas y perfectas, las que en símbolo estaban contenidas en los preceptos cultuales de la antigua alianza. Fecha de composición y organización literaria de Hebreos, aunque catalogado como el teólogo más elegante del Nuevo Testamento. No sabemos quién fue el autor de esta predicación sobre el sacerdocio de la nueva alianza. En las iglesias de Oriente, Hebreos se consideró de Pablo desde el siglo II después de Cristo y se ubicó como la 14ª de sus cartas. En Occidente, en cambio, se hizo unánime la atribución a Pablo solo a fines del siglo IV. Hoy son muchos los que sostienen que por vocabulario, estilo literario y contenido no es de Pablo. Su autor debió pertenecer a un centro cultural, quizás Alejandría, donde nació la versión griega de los 70 que en Hebreos se cita con profusión. Debió ser un judío culto de cultura helénica, discípulo de Pablo y conocedor de su obra, gran orador y versado en la interpretación alegórica de la Escritura, lo que le permitió argumentar de modo magistral la superioridad del sacerdocio de Cristo y de su sacrificio sobre los de la antigua alianza. Debió tener una gran sensibilidad pastoral que le permitió captar las dificultades de su comunidad y animarlos en la fidelidad.
A pesar de Hebreos 13, 24, tampoco sabemos dónde y cuándo se compuso. Varias fechas son posibles. Hacia el final del emperador Claudio, que reinó hasta el 54 después de Cristo, o en tiempos de la persecución de Nerón, que reinó hasta el 68 después de Cristo, o bien durante el reinado de Domiciano entre los años 81 y 96 después de Cristo para algunos. La fecha adecuada tiene que ser anterior al 70, año en que los romanos destruyeron Jerusalén y su templo, pues algunos textos parecen suponer su existencia y culto. Sin embargo, otros textos parecen indicar que se está viviendo o se ha vivido su destrucción por el concepto de comunidad y dirigentes, el desarrollo de la cristología y la alta probabilidad de que esté dirigida a discípulos de la segunda generación. Una fecha de redacción de Hebreos anterior al comienzo de la guerra judía después de Cristo es problemática. El estilo literario, entre los mejores del Nuevo Testamento, responde a una homilía bien organizada y predicada, de fina retórica, de tono elevado y solemne. Un estilo muy diverso al de Pablo. Su pensamiento es lógico y, desde su compacta unidad interna, avanza en su desarrollo de modo orgánico. Sin duda que se escucha y lee sin perder el hilo de la argumentación, gozando con su profundidad. Además, como en una buena homilía, equilibra la exposición doctrinal con la exhortación práctica. Entre un comienzo y dos finales solemnes, la predicación sobre el sacerdocio de Cristo y los cristianos se articula en 5 secciones, las que se disponen en simetría concéntrica, de forma que la tercera sección, sobre el valor incomparable del sacerdocio y sacrificio de Cristo, es la central. Cada sección termina formulando el tema de la siguiente. En la primera sección, de carácter doctrinal, se presenta a Cristo en su relación con Dios y con los hombres. Respecto a Dios, Jesús es su Mesías davídico y su Hijo, lo que marca una gran diferencia con los ángeles. En su relación con los hombres, Cristo es el hombre que, glorificado junto a su Padre, lleva a la humanidad a la participación de su perfección y soberanía. En la segunda sección se habla de Jesucristo en cuanto sumo sacerdote digno de fe y misericordioso con la humanidad. Ambas cualidades indispensables para ejercer una mediación sacerdotal que ofrezca la salvación de Dios, tema de la próxima sección. En la sección central, la parte doctrinal se enmarca en 2 exhortaciones. Ya cumplieron su finalidad los sacrificios y los ritos de la antigua alianza para mediar entre Dios y los hombres. La razón es que ahora Jesucristo bajó del cielo y ha sido subido a él por Dios, luego de su sacrificio de reconciliación, para interceder como perfecto sumo sacerdote y conceder la salvación. Su sacrificio y sacerdocio, por tanto, es la única y eficaz fuente de mediación y salvación que deja ineficaz todo lo anterior. La cuarta sección se ocupa del seguimiento en la vida cristiana de quienes han recibido la salvación gracias a la entrega del sumo sacerdote Jesucristo. En una primera parte se elogia la fe, destacándose lo que gracias a ella han hecho importantes personajes bíblicos. En la segunda se exhorta a la perseverancia. La quinta sección contiene recomendaciones de conductas y virtudes a practicar, deducidas del ser cristiano gracias a la ofrenda del sumo sacerdote.